¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast itinerante hoy desde el barrio El Prado, el P5. Estamos en un lugar bastante importante con un invitado muy especial. Así que, ¡corre el cabezote! Dicen por ahí que hijo de tigre sale pintado y aquí está Freddy Sánchez. Cuando uno dice Freddy Sánchez, uno automáticamente se imagina a un señor legendario en la política, pero tenemos aquí al Freddy Sánchez Jr. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Emil? Mucho gusto y de verdad muy agradecido por estar aquí en este capítulo, este podcast, que además me parece supremamente innovador. Claro. Pero no, agradecido contigo, con los que nos van a ver, y aquí estamos para responder sin filtro. Freddy Sánchez, ¿cómo te dicen en la casa? ¿Freddy Sánchez Jr., Freddycito, Freddy Soto? Mi mamá cuando está berraca me dice Freddy David. Freddy David. Cuando tiene cariño me dice gordo. A mí siempre me han dicho gordo cuando pequeño en la casa. Pero digamos que esos son los apodos. Aparte de eso, Freddy. Oye, ¿qué sientes aquí en este espacio? ¿Qué sientes? ¿Qué te llega a la mente cuando estás acá en un barrio como esto, popular? Emil, yo te voy a ser honesto. Yo te pedí, de hecho, que fuese acá, claro, en el sur de la ciudad, porque aquí está la gran mayoría de Montería, ¿no? Digamos, de 520.000 monterianos que hay en Montería, Emil, 420.000 viven en estos estratos, 1 y 2 particularmente. De los 520.000, incluyendo zona rural. Claro. Es decir, que el 82% de los monterianos residen aquí en estas partes de la ciudad, en estos barrios. Entonces, más allá de cualquier cosa, lo que uno respira aquí es potencial, es capacidad, es talento, es gente de barrio que quiere salir adelante, pero también hay que decir, Emil, que uno respira abandono, que uno respira segregación, que uno respira mucha política social y económica que no han traído a este municipio durante décadas, sobre todo en estos sectores. Entonces, yo veo por un lado un potencial muy grande, pero veo por otro lado unas deficiencias que hace falta corregir en los próximos años, ¿no? Ok, pero aunque la preocupación ahora de su encargo social es natural, con natural a su esencia, yo quiero saber más de usted. ¿Por qué de repente usted se mete a la política? ¿Es una cosa de vocación? ¿Usted de pequeño vio a su papá en el escenario? ¿Se le pegó ese gusto? ¿O usted cree que definitivamente, dicen por ahí, si vas a ser limonero, del cielo te caen los limones? No, Emil, mira, esto fue una decisión, primero no fue fácil en la parte personal, porque esto es una decisión de mucha gallardía, de muchos pantalones, de tener berraquera y poner el pie adelante, sobre todo meterse, como me decían a mí al inicio, cuando inicié esta carrera por la alcaldía, meterse en esta vaca loca, sin maquinaria, sin grandes apoyos económicos, sino con la gente, ¿no? Buscando el apoyo ciudadano de verdad y con trabajo, con preparación y mostrando la experiencia que hemos tenido. Pero más allá de cualquier cosa, Emil, yo vi esto en mi casa, sí. Claro, sí. Digamos, yo siempre he dicho que ahí hay un bicho que uno le pica, un tema familiar de sangre, pero más allá de todo, yo fui una persona que me preparé para esto. Claro. Yo soy politólogo de profesión, yo he estado en el sector público y también he estado en el sector privado, siempre con una vocación no solo de servicio, Emil, sino de ayudar, de tener una corresponsabilidad con la sociedad de lo que uno le ha dado, poder devolvérselo con lo que uno ha podido aprender y tener de experiencia. Entonces, es un tema que viene de sangre, viene de nacimiento, viene del hogar, viene de la niñez, pero también viene de preparación, viene de una intuición propia, viene de una intención propia, viene de una preparación propia. Es decir, ¿no? Que tú en el colegio eras una persona que hacía la reflexión política y social constantemente. No, de acuerdo, y no había cosa que más me gustara a mí que la clase de geografía, que la clase, todo lo que tenía que ver con ciencias sociales. Siempre me fui formando mucho por ese lado, ¿no? Desde la perspectiva del politólogo que hoy ve, desafortunadamente en la política, algunos nodos que uno de pronto no quisiera registrar, ¿cuál es la conceptualización desde la academia, desde tu experiencia misma que tienes sobre lo que es política? ¿Qué es política realmente? Mira, política no es más nada que el interactuar con el ser humano, el debate, el tener posiciones ideológicas y tener posiciones de algún sentido también, digamos, de desarrollo. Hay muchas cosas que uno estudia en política, temas de gestión pública, de comunicación, pero la política realmente, Emil, es algo que hacemos todos los días. Tú haces política en tu casa, en la mesa de tu casa, en tu hogar. Es la interacción del ser humano, cómo se interrelaciona el ser humano para poder debatir y sacar con ello conclusiones. Ya después de eso se ramifica en la ciencia, en el quehacer, en muchas cosas, en políticas públicas, como te digo, en comunicación, en gestión. Hay diferentes maneras de aplicar la política en el día a día y en las profesiones. Pero realmente la política, nosotros somos seres políticos. Claro. De nacimiento, nosotros somos seres políticos, tenemos pensamientos, tenemos ideologías y son distintas a las de los demás.
Nosotros lo que tenemos que saber es cómo debatirlas, cómo compaginarlas, cómo articularlas y cómo tener la capacidad de respetarlas de acuerdo a lo que es el ser político, que es el ser humano. Entonces fíjate que es una ciencia que al fin y al cabo lo que hace es estudiar el comportamiento humano. El comportamiento humano de la historia, ¿no? Cómo se ha comportado durante la historia, cómo se ha comportado el poder, el movimiento del poder, cómo se debe utilizar el poder para hacer bien o mal. Que a mí me encanta cuando hay insumos conceptuales y la gente tiene la posibilidad de elevar el discurso dentro del ejercicio de la democrático. Sí. Y obviamente usted tiene los fundamentos. Primero, se preparó para esto. Me agradaría que una persona académica que estudió realmente la política me diga, me ayude a identificar qué es el poder. Mira, Emil, el poder no es más allá que ese movimiento de las relaciones sociales en algún punto para poder ejercer o poder tener o controlar o poder tener unas leyes o unos beneficios que puedan impactar a la mayoría, digamos. Son espacios donde el ser humano, digamos, la ciudadanía le da una potestad para poder manejar lo público, lo que no es de él. Sí, el poder se debe utilizar para la mayoría siempre. Lo que pasa es que hay poder bien utilizado y poder mal utilizado, ¿cierto? El poder siempre tiene que ser temas que impacten a la mayoría de los ciudadanos. Y por lo general, y el deber ser, que impacten de manera positiva. ¿Por qué el poder enferma? Enferma porque pone en una posición en la cual tú tienes los bienes y servicios y además los intereses de la gente en tus manos en muchas de las esferas de la sociedad. Es decir, el poder te da a ti la posibilidad, por ejemplo, de ejecutar un presupuesto de una plata que no es tuya. Por ponértelo en el Ejecutivo. Ahí tendríamos que dividir entre el Ejecutivo, el Legislativo, sobre todo en Colombia, cómo está diseñado el poder en Colombia. Pero entonces, por ejemplo, en el Ejecutivo a ti te da la potestad de manejar un dinero, por ejemplo, que no es tuyo. Entonces le enferma a la gente ver un dinero que no es tuyo, que tú lo puedas manejar casi que tu antojo, ¿no? Porque tiene que ser una visión de un mandatario que tiene poder para poder irrigarlo en las comunidades, etcétera. Pero, por ejemplo, también existe el poder de las corporaciones. En el caso municipal, por ejemplo, del Consejo, hay un poder que es de decirle, hacer una especie de control político a esa persona que tiene esa billetera pública y también de normativa, de generar la normativa en el municipio para ponerle unos límites precisamente a esa persona. Entonces fíjate que hay unos temas de poder y de contrapoder. Y el mismo poder también la tiene la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se colectiviza, se une, tiene poder. Incluso hemos visto en la historia de los países y de Colombia que cuando la mayoría se une, tiene mucho más poder que la persona que se lo otorgaron en algún momento. Entonces fíjate que el poder es casi un espacio de privilegio en la sociedad para poder manejar lo que no es tuyo, para poder determinar políticas públicas, sociales, servicios y bienes que no son tuyos para poder administrarlo en el caso de una alcaldía. Pero el poder está en todos lados, Emil. Vuelvo y repito, como la política nace con nosotros mismos, que somos seres políticos, el poder nace con nosotros, pero depende de la colectividad, depende de las decisiones, depende del movimiento de la sociedad. Si la sociedad se queda quieta, la sociedad no tiene poder. Si la sociedad es inmóvil, la sociedad no tiene poder. Pero si la sociedad se mueve, se colectiviza, se junta, la juntanza se une, hay mucho poder, es el poder más grande. Entonces el compromiso del pueblo con ese poder es entregarle el pueblo a una persona que considere ética y que maneje la moral de las maneras correctas. Entonces, es que ahí radica todo lo del poder, Emil. El poder enceguece porque algunos mandatarios, algunos políticos, algunos que están en el poder, históricamente, no solo aquí, han entendido como un tema de eso para servir, sino para servir a la gente. Entendieron que no tienen otras maneras de recaudar, sino solamente sirviéndose de los dineros que no son de ellos. Pero el poder puede servir mucho para transformar vidas. Así es. Sí, para transformar una sociedad, para transformar una ciudad. Y ahí está todo. Y el mandato lo da el poder de la gente. Okay. Por eso yo le he dicho a la ciudadanía, ustedes siempre van a tener el poder más grande de todos, no unos pocos. Siempre la ciudadanía. Y en este caso los monterianos tienen un poder inmenso de decidir para dónde quiere ir la ciudad, para dónde quiere ir Montería. Oye, definitivamente su discurso sí tiene un elemento académico y yo creería que probablemente ha ejercido la docencia en algún momento. No la he ejercido, pero sabes que es una deuda que tengo. Yo tengo una deuda en mi vida y es ejercer la docencia. Yo creo que en los próximos años que nos quedan lo vamos a hacer. He conocido profesionales que manejan información, entre otras cosas yo considero que la educación
es manejar un poco información y entregarla adecuadamente. Sí. ¿Qué pasa en Freddy en los momentos en que no está pensando en Montería, en los momentos en que está sentado en la casa, constantemente hace la reflexión, o usted tiene tiempo para usted, para pensarse a sí mismo? Eso sería una buena pregunta hasta para mi esposa, porque Emil, yo me la paso todo el tiempo reflexionando, haciendo análisis comparativo, mirando cuáles son las alternativas, las vías, para poder hacer las cosas de manera correcta, hacerlas bien, ¿sí? Eso es algo que yo me la paso todo el tiempo maquinando, ¿no? En mi mente permanentemente pasa volando en eso. El otro Freddy, pues es un Freddy que aprovecha el tiempo libre con mi esposa, es el Freddy que le gusta leer, es el Freddy que le gusta cocinar, es el Freddy que le gusta hacer deporte, es el Freddy que le gusta una buena conversación con amigos. Entonces, yo creo que ahí hay dos Freddys, pero en una gran parte del tiempo yo me la paso analizando eso. ¿Cómo es ese? Vamos a hacer lo siguiente, usted hace un dibujo de ese Freddy que no es este Freddy que está pensando totalmente, el Freddy que se quiebra, el Freddy que de repente, uy, ¿a usted le ha ocurrido esto o siempre es un hombre que está pensando y riendo? No, mire, yo soy una persona que trato de ser positiva, pero sí quiero ser honesto, hay momentos de mucho quiebre. De hecho, yo quiero decirte, yo en algunos momentos he sufrido periodos de ansiedad, porque yo siempre estoy pensando en el futuro, ¿no? Siempre estoy pensando en lo que vamos a hacer, en lo que uno puede lograr, en las metas que uno quiere cumplir, hacia dónde quiere llegar. Yo tengo muy claro hacia dónde vamos, Emil, y yo tengo muy claro cuáles son los pasos correctos que hay que dar y los pasos también de gallardía que hay que tomar. Y eso genera episodios a veces de ansiedad, ¿no? De seguir dándole, de estar permanentemente pensando en esa meta y ese futuro. Y eso a veces agobia, al ser humano eso lo agobia, le mantiene una tensión y a veces le produce hasta, digamos, temas de estrés, temas de ansiedad. Entonces, claro que me pasa, uno se abruma de ver que hay tantos caminos, que coger, cuál es el mejor camino, cuál es el más correcto y cuál es el que menos erosiona tu parte personal, profesional, sino cuál es el que te lleva al camino que tú quieres tener en tu vida, ¿no? Una persona que lo está viendo ahora, que está en el barrio, dice, bueno, ese man no parece normal porque siempre está pensando en otras cosas. Para nosotros una persona del común es una persona que ríe, para nosotros es una persona que está en otros escenarios. Pero usted se tomó muy, creo, lo voy a decir así, creo que se tomó muy a pecho su encargo social. Sí, yo siento que yo tengo una responsabilidad, Emil. Yo siento que tengo una responsabilidad después de haber tomado la decisión de aspirar. Tengo una gran responsabilidad con esta generación, con la ciudad, con el mensaje que estamos dando. Yo hago parte, Emil, de una generación que no come cuento. Yo hago parte, Emil, de una generación que no se queda quieta, que si se va a quejar es para tomar acción. Yo hago parte de una generación que dentro de todo tiene una rebeldía frente a la status quo y a las cosas que se queden como están, que nos digan que las cosas son como son y que no pueden cambiar y que no pueden transformarse. Yo hago parte también de una generación que quiere hacer que las cosas pasen, Emil. Y yo hago parte de una generación que definitivamente toma acción y toma acción por cuenta propia, en el buen sentido de la palabra, claro, para poder impactar de manera positiva. Y pues claro, yo me tengo que tomar a pecho porque este es mi mensaje y la gente que me está siguiendo hoy, como nosotros venimos creciendo, la gente que nos está rodeando está creyendo en eso, que sí puede haber una transformación, que sí puede existir independencia, que puede existir libertad en la toma de decisiones y que definitivamente uno sí puede impactar a las mayorías cuando uno toma buenos caminos y cuando uno lo hace con determinación, pero también habla con la verdad, claro, y habla con transparencia. Entonces ese encargo social que tú le dices y que tú llamas es una gran responsabilidad que llevo sobre mis hombros, además una responsabilidad moral y ética propia, ¿no? Yo vengo de una familia que también tiene un legado, sirvió durante muchos años mi abuelo, mi tío, mi padre, que no es mi trabajo, pero sí siento que hay una responsabilidad de seguir aportando. Pero te pregunto algo, ¿es una presión familiar que hubo o realmente también? No es presión, digamos, es una motivación. Ok. ¿Sí? Es un impulso, pero mi decisión fue propia. Créeme que no hay más presión más grande que estar donde estoy, por cuenta propia, por mi decisión. Pero esa presión se vuelve motivación. ¿En algún momento el papá o la mamá te dijeron, no, hijo, tú no me has visto? No te dijeron o te apoyan? No, al contrario, ellos me dijeron siempre no te metas en eso.
¿Estás loco? Sí, sí. Oye. Claro, yo esto lo hice, Emil, contra viento y marea, en todo el sentido de la palabra, y eso yo no lo, digamos, no lo juzgo, es una posición muy sana por parte de los padres y la familia decir que esto es un mundo convulsionado, Emil, esto es un mundo complejo, convulsionado, no siempre lleno de bondad, pero hay que decir que hay mucho espacio para hacer las cosas bien, hay mucho espacio para transformar, y yo creo que nuestra generación tiene una responsabilidad en eso también. Nuestra preparación, nuestra experiencia puede determinarnos también a hacer buenas cosas. Entonces, sí, claro, que nos han dicho, piénsalo muy bien, eso no es fácil, y yo tomé la determinación solo. Yo sabía, Emil, que yo necesitaba un par de zapatos, necesitaba el apoyo de mi esposa, necesitaba el apoyo de gente que me está apoyando hoy, amigos, empresarios, emprendedores, gente en los barrios, para poder salir a caminar y mandar mensajes. A nosotros nos dijeron que no íbamos a recoger ni 5.000 firmas. Hace 20 días entregamos 72.000. Es decir, que sí se puede, cuando uno se lo propone. Son preguntas que obviamente yo trato de sacarlos a las personas del propósito. Obviamente ustedes van a entrar en una situación pues, en la que le toca enfrentarse por el ejercicio electoral democrático, pero yo quiero saber más cosas, por ejemplo, de las personas en esencia. Usted, que al parecer considera la libertad como un gran insumo para la humanidad por esa decisión que toma, ¿qué piensa de ella? No, la libertad es todo. Yo he sido una persona, Emil, que he tenido conflicto siempre con las imposiciones, personalmente y de cara siempre a la sociedad. Una sociedad como esta, más cuando uno sabe que el poder radica siempre en la ciudadanía y más en lo público, las imposiciones porque sí no son buenas. Las imposiciones no funcionan de ninguna manera. Yo soy un hombre que creo en el consenso, que creo en las mayorías, que creo en la democracia. Yo soy un demócrata. Y cuando uno es un demócrata, uno sabe que las mayorías eligen y toman siempre las mejores decisiones, que son para gobernar y para beneficiar tanto a las mayorías como a las minorías, como a los que te apoyaron y a los que no te apoyaron. Y en la libertad de toma de decisiones en estas mayorías está todo. Uno no puede llegar a un espacio, ni en lo público ni en lo privado, a que a uno le quiten el margen de maniobra, ni la capacidad de toma de decisiones, ni la gobernabilidad en los casos de ejercicio del poder. En ninguna manera uno tiene que respetar la libertad de los otros, pero también respetar la libertad propia, de tomar decisiones que sean para la mayoría, sin ser obtuso, con la capacidad siempre de consenso y con la capacidad de tomar las mejores decisiones para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo creo eso como un valor intrínseco, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la libertad, yo, pues, ya que me vas por esa línea, como la sociedad nuestra culturalmente se rige por normas y esto, he creído siempre que nosotros, algunas personas, por respeto de normas, tenemos un cierto condicionamiento. A eso voy cuando digo que a veces la condición humana se rige, se inspira, pero la norma a veces restringe. te permite ser... Ok, estoy de acuerdo. Mira, yo pienso que hay dos cosas. Unas normas que son legales, digamos, que son de papel, que son construidas por el hombre para el papel, para poder, digamos, restringir o limitar a la sociedad, o que no se pase más bien de límites. Eso lo entiendo y eso viene históricamente. Hay otras normas que son de convivencia. Pero yo creo que estamos ante un momento histórico en el mundo, Emil, sobre todo de información, de sobreinformación, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, donde las que deben primar son las que van moldeando la sociedad. La misma sociedad tiene que ir dando las pautas de dónde son las normas. Nosotros no podemos quedar estáticos, pensando que las normas que hicieron uno son las únicas que se deben quedar. Si hay necesidad de romper normas y leyes, hay que hacerlas. Pero no romperlas es para modificarlas. Es para que en consenso con la sociedad, en una colectividad, en una mayoría, decidamos que eso hay que modificarlo. Yo soy un creyente de eso. Claro. Por supuesto. Es decir, todo este tema de la libertad de expresión, todo este tema de las libertades del ser humano, de la persona. Yo soy un hombre también liberal en muchos sentidos. Yo soy un hombre de causas, Emil. El hombre de causas entiende qué es lo mejor para la mayoría de los ciudadanos. Y hoy estamos ante un mundo que tiene que ser mucho más libre cada vez. Y en esa libertad, entonces, si el papel está restringido y está muy conservador, señores, papel, toca abrirlo. Y eso pasa aquí en Montería también. Hay normativas y hay espacios que están concebidos que creen que se tienen que quedar así. No, señor, vamos a transformarlos. Vamos a abrir la mente, vamos a abrir la libertad de las personas, la libertad de los espacios para poder crecer. Porque si nos quedamos estáticos, estamos condenados al retraso. Si nos quedamos libres, estamos condenados al futuro. Es agradable cuando uno aprende, o por lo menos entiende
desde el discurso a la persona. Y sí, mis respetos porque usted estudió y la academia está en usted. Hay personas preparadas en el mundo. Hay personas preparadas en nuestro mundo. Hay personas conscientes de las situaciones y conocer científicamente, técnicamente, al mundo permitiría que algunos hicieran un buen papel. Pero la sociedad está plagada de situaciones incómodas en donde no siempre el que sirve para las cosas es el que las hace. ¿Qué piensas de eso? No, Emil, yo estoy de acuerdo. Mira, lastimosamente pareciese que en muchos de los casos nuestras sociedades están hechas no para los preparados, ni para los que tienen bondad, ni para los que tienen cosas buenas para dar, sino para otro tipo de personas. Incluso a veces uno ve triunfar gente que precisamente no tienen esos dotes, tienen maldad, tienen otras cosas. Hay un movimiento perverso dentro de la sociedad que la única forma, y digamos que se refleja mucho con mi intención de aspirar a la alcaldía de Montería, porque la gente me decía, Freddy, eso es un mundo complejo, eso es un mundo de trampas, eso es un mundo de mentiras, es un mundo de hipocresía. La gente identifica la política con eso, un mundo donde la incredulidad ronda, donde la gente no cree. Usted se siente navegando en algo que no es agradable, pero está navegando ahí. Qué paradoja, hermano. Claro, porque es que hay que afrontarlo de esa manera. Si nosotros no entramos en esos espacios a romper eso, si nosotros no entramos a darle esa dosis de preparación, de experiencia, de intención buena y de además la capacidad que tengamos ética y moral de demostrarlo con hechos, no pasa nada. Las cosas siguen yendo mal. ¿Sí me va contando, Emil? Claro. Nosotros somos como también ese porte de esperanza a una ciudad que necesita dentro de un mar turbio de que se le aclaren las aguas, ¿no? Que se le aclaren las aguas, que las cosas sucedan de mejor manera. Te voy a decir algo, la impresión que tengo es que las personas con las que he hablado acá son muy preparadas. Sí. No sé si de pronto tú has notado que hay esa diferencia. No obstante, tú eres hijo de una persona que estuvo siempre en el escenario político, pero sí hay diferencia entre aquellos que aspiraron alguna vez y los que hoy están aspirando. ¿Están más preparados? Que candidatos anteriores. Sí, que en las otras épocas. No, mira, yo valoro que hoy hay candidatos preparados. Muy preparados. Me gusta eso porque el debate se debe elevar. Sí, el debate se debe elevar, las propuestas tienen que mejorar. La gente, uno no puede andar hoy, Emil... Ya no come cuento. Yo digo esta palabra, uno no puede andar por la calle hoy insultando la inteligencia a la gente. La gente es muy inteligente en todo lugar, la gente hoy está informada, Emil. Sobreinformada, malinformada, como lo quieras, pero está informada, está conectada y sabe lo que está pasando, Emil, en el mundo. Sabe lo que pasa en Montería, sabe quién eres tú, sabes qué has hecho, ¿no? ¿Qué ha incidido en eso? Un factor importante ha sido la liberación de la comunicación. Claro, la liberación de su manera de pensar también. Lo único que nosotros necesitamos que eso se vea reflejado es en las urnas, por ejemplo en el campo político. Que esa libertad de pensamiento, de conciencia, se vea reflejado en la urna. Si es así, Emil, yo te puedo decir que nosotros vamos a salir en victoria. Porque ellos van a tener la posibilidad de elegir en una propuesta que es independiente, que es libre y que va a poder llevarle con hechos y soluciones las propuestas a los barrios. ¿Cómo ¿sí? puede pensar, pero perdona que te interrumpa, cómo puede pensar un ser del barrio que dice, bueno, ¿cómo puede ser Freddy Sánchez Jr. independiente cuando viene de una saga política? Sí, pero es que mi trabajo no depende ni de mi saga política, ni de mi padre, ni de nadie, depende de mí. ¿sí? Yo salí por mi propio esfuerzo, yo recogí mis firmas recorriendo 200 barrios de esta ciudad de 1000, 14 corregimientos recorridos con mi esposa, con el equipo de voluntarios, con gente. Lo que recorrí a pulso, mi trabajo es fruto de un esfuerzo propio. Yo no dependo de nadie, ni tengo que rendirle cuentas a nadie, ni quiero decirte con toda honestidad, ni en la mesa del almuerzo con mi padre hablo de política. Sí, no hablamos de ello. ¿De qué hablan en la mesa? Hablamos de otras cosas. Mi padre estuvo mucho tiempo y créame que lo último que quiere escuchar es hablar de política. Yo hablo de otras cosas, familiares, de futuro, de otros temas. Pero ni siquiera hablamos de eso, así que yo no dependo absolutamente de nadie, yo dependo de la gente que me está apoyando. Vamos a pasar a escenarios personales, más personales. ¿Hijos? ¿Tienes hijos? No, no tengo. Todavía no, porque mi primer hijo en la alcaldía. O sea, se van a meter primero en el bololó en el antes bololó. de tener hijos. Ya llevamos 9 meses de embarazo, faltan 3 meses para que salga el hijo el 29 de octubre. Ya, pero ahora, mira, después sí, y mi esposa quiere también tener hijos, yo también, pero yo creo que momento a momento. ¿Cómo se llamará su primer hijo o hija? Si es hijo se va a llamar Freddy, si es hija, Antonina. Freddy, ahí está. Estamos definitivamente, probablemente usted ha desvirtuado, mentiras,
ha redimensionado la interview, porque cuando yo venía a trabajar en este proyecto, venía a hablar de otras cosas y cada uno de ustedes, todos los que han pasado por la interview, me han dicho, no, con esta gente está muy preparada. Todos los que han pasado por aquí han estado muy preparados. Y hacerlos reflexionar es hacer 4 o 5 episodios. Sí. Porque aprenden de cada uno de ustedes. Pero sí quiero saber, por ejemplo, cosas tan sencillas como qué hace usted apenas abre los ojos. Yo lo primero que hago al abrir los ojos es darle un beso a mi esposa de buenos días. Prendo la oración. Prendo el café. Sí, cristiano. Así es. Y prendo el café. Un café y enseguida empiezo a organizar el día. Cuando no estaba en campaña, enseguida café, ropa de ejercicio. Ahora en campaña, ropa, zapatos y para la calle. Oye, en el bachillerato, ¿cómo te fue? Voy a preguntarte algo porque sospecho que no te fue mal. En las pruebas IFES, ¿cómo te fue? Bien, mal, pero no fue mejor. ¿Cuánto? No, o sea, no me acuerdo, Emil. Pero no sí estuviste entre los 10 primeros. Sí, no, de 10 primeros no, estuve promedio. Promedio porque realmente, bueno, pero me dio para entrar a una buena universidad. Yo entré a la Universidad Javeriana. Digamos que esa era mi meta, poder entrar a una buena universidad que me diera buena formación. O sea, eras estudiante promedio, dices tú. Acabas de decirlo, ¿no? No, digamos, yo era un estudiante bueno, pero no tengo que decirte que era la excelencia ni el mejor. Yo creo que... ¿En qué te fue bien? ¿Sabes una cosa? Ajá. Que yo soy un enamorado, Emil, de lo que me gusta hacer. Lo que pasa es que tú en el colegio ves muchas cosas. Química, por ejemplo, no me gustaba. ¿No te gustaba química? No me gustaba química, con toda honestidad. No me gustaba... ¿Cuál es ¿Qué otra cosa? En el colegio? Física, no me gustaba. Sí, no me gustaba. Matemática. En algunos sentidos tambaleaba. Pero ciencias sociales era el primero. Geografía era el primero. Tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Eso es lo que yo identifico. Ok. Sí, tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y en esa claridad, por eso me fue tan bien en la universidad. Porque cuando entré, fíjate que yo entré estudiando Derecho. Y me fue mal en Derecho porque no quería estudiar Derecho. Y yo estudié 3 semestres de Derecho y me retiré. Y dije, voy a estudiar Ciencia Política. Cuando siempre me dijeron mi familia, no la estudie porque es una carrera que no tiene mucho campo. Pero yo decía, yo tengo claro qué quiero hacer. Yo tengo claro para dónde voy. Y en esa claridad me fue súper bien en Ciencias Políticas y Relaciones. La disfruté demasiado. Y usted no me deja ya lo personal. Siempre va elevando la cosa y me va sacando. ¿Se pone media o no se pone media? Medias. En Montería no, en el clima frío sí. ¿Le gusta, se considera una persona cosmopolita? Cosmopolita me gusta las grandes ciudades del mundo, las grandes urbes. ¿Qué piensa usted de la cosa rural? ¿Qué piensa del ser cordobés, ese que dibuja Pablo Flores y dice el hombre cordobés es un sinuano y campesino? No, yo pienso que ahí están las tradiciones, nuestra historia, nuestras raíces, pero además de eso que hay mucho potencial, Emil. Yo pienso que, por ejemplo, hoy el joven rural tiene la posibilidad de crecer al cielo, sobre todo con nuestra potencialidad del campo y demás. Y hay unas culturas y hay unas raíces que hay que preservar, que hay que mostrar, que hay que seguir sintiéndose orgulloso, ¿no? Pero hay mucho potencial en eso, en potenciarlo hacia otro nivel hoy y poder incluso generar oportunidades a partir de ahí, ¿no? ¿Qué hacías en el recreo? Emil, yo comía y hacía deporte. Cuando me podía poner, hacía deporte, jugábamos fútbol, o nos podríamos a conversar. A mí siempre me ha gustado la conversación, sentarme a hablar y a mamar gallo y también a jugar, a todo. Y como me dices que lees, ¿siempre leíste academia o leíste algún tipo de libro? Libros que me gustaran, Emil, por ejemplo, de política, por ejemplo. Hay uno que se llama, te lo recomiendo, se llama El fin del poder, de Moisés Naim, venezolano. Un escritor tremendo y habla de realmente cómo funciona el poder en los últimos tiempos. De hecho, hay uno nuevo que sacó, me lo estoy leyendo también, que se llama La revancha de los poderosos. La revancha de los poderosos de Moisés Naim y la continuación del fin del poder son una saga tremenda y te explica mucho la primera pregunta que me hiciste. Claro. Pero hay muchos otros, el de Barack Obama me lo leí, también leo sobre emprendimiento. Yo soy emprendedor y soy empresario también, Emil. Me gusta el sector privado muchísimo, la generación de empresas, todo. Claro. Y leo de emprendimiento, leo temas que tienen que ver con la historia, temas de manejo emocional. Le voy a decir una cosa, ahora, porque nosotros con todas las personas que han pasado por el podcast, se comprometieron a llegar cuando tengan el programa y cuando ya estén oficialmente inscritos a hacer un segundo podcast. Sí. Ese día yo quiero, yo no he pedido nada nunca, pero por lo menos ese día, esos 2 libritos que usted, Emil, aquí está. No se preocupe, que lo buscamos. Pero me agrada mucho eso, vea, hay una literatura que está escondida y que los académicos tienen que compartirla. Así Freddy, es. ¿Qué deporte? Yo más que deporte soy de gimnasio y soy de atletismo, me gusta mucho el trote, el gimnasio. Yo de deporte jugué bastante fútbol en una época, incluso tenis,
¿Cómo le decía? Pero, ¿Y qué posición jugaba? Pero malón, defensa o arquero. O sea, no, Nevera vieja, como dicen por ahí, pateaba. Oye, Freddy, y de comida jugaba. Una persona que tu papá tiene que ver con Lorica, es de Lorica, ¿no? ¿Qué comida? Me imagino que Boca Chico, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es tu plato Mano, preferido? sancocho de gallina no lo mata a nadie. Y un mote de queso. Sancocho de gallina y mote de queso. Oye, a todos les he preguntado esto, a todos mis invitados, pues, que están en esta carrera, porque la interview también tiene otros escenarios, y el podcast de la SPC, de Hojas de Vidas también. El mote de queso de repente se subió a plato gourmet, y usted se acuerda, no sé, bueno, de pronto tienen poca edad, pero antes, la persona cuando comía arroz con queso, hey, estás bajón, hey, no, estás bajo de nivel, ahora hay que comer arroz con queso. Sí, no. ¿Qué piensas del mote de queso? ¿Y el queso? El mote de queso es una vaina extraordinaria. A mí, yo te soy honesto, a mí me gusta pelado. No esa vaina y a veces le echan arandela, le echan que la berenjena, que le echan lo otro. Yo creo que todo eso es para gourmetizarlo. Sí. Pero yo creo, a mí me gusta el criollito. El criollito. Mote de queso caliente de olla, queso y ñame puro. ¿Y el divertimento, la fiesta, a usted le gusta, se ha tomado algún día un traguito? Sí, no, yo fui más normal. Yo fui fiestero. Okay. Me gustó la fiesta bastante. Salía mucho a tirar pases, como digo yo, a tomarse un trago. Pero fíjate que con el tiempo, Emil, yo no sé si son los años, me fue dando duro el trago. En el sentido de que dando duro con el guayabo. No, el guayabo, la resaca me daban duro, me enfermaba. Entonces tengo que ya hoy ser muy selectivo cuando tomo algo. Y en qué momento, o sea, si tengo que trabajar al día siguiente y no puedo tomar porque amanezco descompensado, no amanezco bien. No amanezco... que ya el ron y usted están tomando distancia, digo, el licor. Sí, en el sentido de que tomo muy selectivamente. Ok, listo. Y tomo selectivo porque tengo que tener, a mí me gusta tener la mente clara, ¿sí? Para dónde voy, los objetivos, las cosas que estoy haciendo, el trabajo. Yo trabajo, a mí me gusta trabajar mucho, lo que hago. Me gusta trabajarlo mucho. Entonces yo todos los días estoy maquinando y cuando no estoy concentrado, no me siento cómodo. Nos habla de sus, en el sector privado usted tiene emprendimientos. Pues aquí hay, no se preocupe que no se le va a cobrar por la cuña. ¿Cuáles son sus emprendimientos acá? No, fíjate, yo comencé a emprender muy temprano, Emil. A los 14 años empecé a vender a domicilio, vendía trago, vendía algunas cosas, yo soy dueño de un negocio que se llama Vinicus, que son unos bares, unos restaurantes aquí en Montería. Tiene una marca de 20 años, de hecho lo empezamos a construir con mi madre hace mucho tiempo, luego fundamos otra empresa que se llamaba Dislicor do Asad, una distribuidora a nivel departamental, y también empecé después a tener dos negocios más, uno que se llamaba Compra Local, donde yo conectaba el campo con la ciudad de productos del campo, que reducía el tema de la intermediación y llevaba, eso se fundó en pandemia, fue una iniciativa que tuve, que compraba productores locales y se los llevaba a las casas, a consumidores locales y reducía esa intermediación. Nosotros hacíamos negocio, pero también favorecíamos mucho al productor local del campo monteriano y también al consumidor del campo. Una iniciativa muy bacana, vendimos más de 10.000 productos, fue muy bonito. Luego tuve otro emprendimiento que se llamó Ecolocal de reciclaje, empecé a reciclar PET. PET es las botellas de plástico para poder enviarlas a otras ciudades compactadas para que transformaran en cuadernos estudiantiles, en sillas, en otros temas. Un emprendimiento muy bonito, además de economía circular, que ayudaba al problema sanitario también que tiene Montería. Y además de eso, emprendí una empresa que se llama hoy en día Proyecto Local SAS, que agenciábamos proyectos agroindustriales de gran escala para poder generar planes de sostenibilidad en sus empresas, para generación de empresas, de empleo, para institucionalidad, planes ambientales, para que ellos se fortalecieran en el municipio. Y también con instalación de paneles solares domésticos y a gran escala con unos socios. O sea, definitivamente siempre he sido inquieto. Inquieto. ¿Y en el sector público? Y en el sector público yo he estado asesorando a nivel nacional y a nivel local. He estado en el Ministerio de Agricultura, en la Agencia de Desarrollo Rural, en la Vicepresidencia de Integración Productiva. He estado asesorando a la Alcaldía de Montería, he estado asesorando a la Gobernación de Sucre, la Gobernación de Bolívar, siempre en temas que tienen que ver con política pública económica, en generación de ingresos, en generación de empleo, siempre muy conectado lo público con lo privado, ¿no? Bueno, ya así como quien dice, ya esta última pregunta personal, la música, ¿cómo le va con la música? ¿Qué tipo de música? Me gusta la música. Yo soy de la nueva ola, ¿no? A mí me gusta el reggaetón, Bad Bunny, Karol G, están en primera línea, Emil. Pero también me gusta el vallenato grueso, también me gusta el buen vallenato, el vallenato moderno también me gusta. Pero las letras cambiaron, ya ese reggaetón tiene unas letras que antes el vallenato las decía más románticamente. Sí, pero uno tiene que aceptar esas realidades, ¿no? Hay que estar, como dicen los jóvenes, en la juega, Emil. Hay que estar y la salsa, me gusta mucho la salsa. Okay. Freddy, mira esa cámara y tú vas a hablarle
en esta partecita y creo primero pues agradecerte por haber venido, dado ese paso con nosotros a la interview. Ahí está la cámara para que le digas a la gente algo que tú quieras y que de repente no lo dijiste, los que nos están viendo. No, mira, decirle a todos los monterianos que yo quiero que nos den la oportunidad, Emil, que nos den la oportunidad a esta generación de que lideremos Montería de otra forma, que le demos la cara a miles de ciudadanos aquí en Montería que hoy en día necesitan una transformación social y económica dentro de su hogar, y también que le demos la oportunidad que miremos desarrollo de Montería con otra visión, con otros marcos de referencia en el mundo, con otra perspectiva. Yo quiero decirles que la oportunidad no solamente se la van a Freddy David Sánchez, se la van a dar a toda una generación y a miles y miles de monterianos que hoy anhelan que en esta ciudad de verdad exista libertad en la toma de decisiones e independencia para poder llevar el presupuesto y con hechos se demuestren las cosas. La gente no quiere palabras, nosotros vamos a demostrar con hechos, pero tenemos que llegar y tenemos que llegar de la mano de las mayorías. Y vamos entonces a estar aquí en un segundo podcast haciendo el ejercicio ya cuando tenga, me imagino que un hombre como usted ya debe tener planeado muchas cosas. Freddy, gracias de verdad por estar con nosotros acá. Aquí estaremos socializando el programa de gobierno. Listo. Señoras y señores, otro invitado más aquí en la interview de ESPC. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.